Vamos a empezar, hermanas. Estamos viendo el pasaje de Tito 2, versículos 3 al 5, donde nos habla de la conducta de una mujer cristiana. Y hemos estado analizando cada uno de los puntos que vamos viendo. Analizamos lo que quiere decir una anciana, qué significa que sea reverente, que no sea calumniadora, que no sea esclava del vino, por qué se le llama maestras del bien, y que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso lo vimos la última clase. El siguiente tema, dice ahí, lo tienen ustedes subrayados en sus materiales, dice, y a sus hijos. Este tema ya lo hemos visto en otros estudios. Si algunos de ustedes lo recuerdan, lo tratamos cuando hablamos de las mujeres casadas, cuando hablamos de las mujeres solteras, de las divorciadas, de las viudas, etcétera. Así que solo voy a repasar algunas de esas condiciones específicas de una mujer cuando llega a ser madre y que, como les comenté, es algo de lo que ya habíamos hablado, pero pues no nos hace mal recordarlo. En este pasaje Pablo continúa diciendo que las ancianas, que ya dijimos que en general se refiere a mujeres maduras más que a personas de edad avanzada, bueno, pues esas mujeres cristianas están llamadas a enseñar a las mujeres que son más jóvenes. Más que a personas de edad avanzada, estas mujeres cristianas están enseñadas, están llamadas, siendo ya maduras, a enseñar a las mujeres que son jóvenes. Y la vez pasada vimos que una de las enseñanzas que les deben dar las mujeres maduras es amar a sus maridos, pero ahora nos habla de que también se les debe enseñar a amar a sus hijos. El tema de enseñar a amar a sus hijos pudiera parecer también algo ilógico, como lo comenté cuando Pablo dijo que se les enseñara a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. En este caso, de enseñar a los hijos, pues nosotros podríamos preguntarnos, ¿a qué madre hay que enseñarle que ame a sus hijos? Podríamos preguntarnos, el mismo Pablo habló de este amor especial que tiene una madre hacia sus hijos, cuando ahí en el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, él dijo, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El amor de una madre hacia sus hijos, en general, se ha observado que es algo natural que tiene una madre sobre ese ser que concibe. Pero este amor en ocasiones no llega a tener el resultado esperado. Y es que solemos hablar como si el amor de madre fuera una cosa absolutamente natural, espontáneo y un amor lleno de sabiduría. Pero, hermanas, se han hecho estudios sobre esta reacción natural de una madre que demuestra que el amor materno, en varias ocasiones, está mal encaminado. En general, se tiene a la figura de una madre en el mundo, tanto en el mundo converso como en el mundo inconverso, como una actitud que es la más noble representación del amor que tiene el ser humano en su corazón. No es raro escuchar a una madre decir que el amor que siente por su hijo es incondicional, que es inigualable. Y es que verdaderamente hay un fuerte vínculo que existe entre una madre y su hijo, y que se da desde el primer momento en que una mujer advierte
que ha concebido. Las madres tienen ese deseo innato de dar sentido y responder a los sentimientos y comportamientos de sus hijos desde que nacen y a lo largo de toda su vida. Este sentimiento materno que tienen las mujeres tiene profundas bases en la personalidad de las mujeres cuando se convierten en madres. No estoy viendo ahorita sus rostros, pero creo que la mayoría son madres y saben perfectamente cómo cambia la actitud de una mujer cuando se convierte en madre. Y hace que naturalmente surja un instinto protector hacia aquel ser que se va formando en sus entrañas. Lo sorprendente de esta relación, hermanas, que se inicia entre una madre y su hijo desde el nacimiento, es que también los hijos tienen una empatía especial hacia sus madres. Y esto hace que esta relación entre ambos, entre la madre y el hijo, inicialmente se encuentre muy fortalecida. Las mujeres mayores de la congregación deben velar porque esa relación entre una madre y su hijo, pues que no se pierda, sino que tenga el cuidado de fortalecer esa relación de amor que debe permanecer entre una madre y sus hijos, señalándoles a las madres inmaduras las posibles conductas equivocadas que puedan tener en las relaciones diarias que tienen con sus hijos y que pueden ser deterioradas esa relación que es tan importante. Ahora, hay algo, hermanas, que antes de continuar con esta observación acerca de la forma como una madre educa a sus hijos, no está por demás recordarles, hermanas, que es necesario tener mucha prudencia, tener mucha discreción cuando ustedes den un consejo a otra hermana, para que no parezcan ofensivas y para que no parezca que se están entrometiendo indebidamente. Lo ideal sería que existiera una verdadera confianza entre las hermanas mayores y las hermanas jóvenes, de tal manera que esta clase de consejo pudiera ser compartida de una manera natural y espontánea, sin que parezcan entrometidas y sin que nadie se ofenda. El tema, como lo comenté, es muy variado y por tal razón, pues es muy amplio, pero ahora solo vamos a recordar algunos de esos principios que ya hemos visto que son muy importantes acerca de este tema del amor de una madre por sus hijos. En primer lugar, quiero volver a recalcar la importancia que tiene el que las madres sean las que más tiempo comparten con sus hijos sus vidas. Y esto repercute en que ellas tienen más influencia en la educación de los hijos que el mismo padre. Y esto hace en muchos casos que las madres tengan en algún momento específico que resolver los problemas de la educación de sus hijos por su propio criterio, cuando se encuentran solas, y malentiendan cuál debe ser la forma de mostrar su amor en el momento de disciplinar a sus hijos. Y es precisamente por ese malentendimiento, al tratar de darle lo mejor a sus hijos, que en su celo una madre llega a cometer muchos errores cuando trata de formar a sus hijos. No nos olvidemos, hermanas, que los padres, tanto mujeres como hombres, somos humanos, somos personas imperfectas. Entonces, una madre, pues también comete errores y en muchas ocasiones no se da cuenta de que está actuando mal y en una forma injusta con sus hijos.
Pero hay básicamente dos formas negativas que tienen algunas madres al educar a sus hijos y que es necesario hacerles la observación para que corrijan su actitud. Una de ellas es el exceso de consentimiento y la otra es el irse del lado opuesto, es decir, el de un exceso de rigidez en la educación de los hijos. Hermanas, como me he dado cuenta de que cuando estoy dando la clase, en la mayoría de los casos abordo más de un tema y al final de la clase, cuando les pregunto, yo creo que ya ni se acuerdan lo que les dije porque no tienen preguntas. Entonces, voy a hacer en esta ocasión una división. Como les dije, hay dos formas negativas de una madre para educar a sus hijos. Entonces, voy a empezar con esta, en la que hablé de un exceso de consentimiento y al terminar, por favor, les voy a preguntar y por favor, denme su opinión. Por eso yo invité a las madres jóvenes, porque muchas madres ya han pasado por esta situación y en alguna forma lo hicieron, o no lo hicieron, y lo corrigieron o no lo corrigieron. En fin, vamos a empezar con el primer caso. El amor de una madre hacia sus hijos que la ciega de tal manera que está dispuesta a consentir cualquier conducta que tenga su hijo, independientemente de que sea acertada o no. Una madre que verdaderamente ame a su hijo no debe dejar de corregir al hijo en el momento oportuno, porque si no lo hace, ahí vemos en Proverbios 29, versículo 15, que Salomón dijo, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un problema que puede producir el amor exagerado de una madre hacia sus hijos es la sobreprotección. Aunque se puede ver solo como una manifestación tierna de la madre hacia su hijo, la realidad es que es solo una manifestación de un amor que es exagerado, de un amor inmaduro, un amor que viene a ser inclusive hostigante, un amor que no permite el crecimiento de sus hijos y que por el contrario lo reprime. En este caso, es muy común, sobre todo cuando una madre ha quedado sola por diversas circunstancias. Y ella, al estar sola, queda a cargo de la total educación y sobre todo cuando llega a ser un hijo único. En este caso es cuando se presenta con más constancia este problema. Cuando una madre llega a quedar en esta circunstancia, puede caer en el error de la sobreprotección, volcando toda su atención sobre él y no dejando que se desarrolle por sí mismo. Esto solo ha de manifestarse en un hijo que con el tiempo no le va a dar la honra ni a sus padres ni a Dios. Y ustedes, hermanas, como madres cristianas, han de estar atentas que desde su infancia sus hijos den gloria a Dios con sus actitudes, pues ella, al igual que el padre, son responsables ante el Señor de la instrucción de sus hijos. El que una madre no cumpla con este deber puede traer conflictos, inclusive pruebas sobre su casa por causa de su ineficacia para instruir a sus hijos. Hay un caso en la Biblia que nos habla precisamente acerca de un padre que fue ineficaz en controlar a sus hijos. Esto se encuentra en el libro de Samuel. Recuerden ustedes, el sacerdote Elí tenía dos hijos a los cuales él no podía controlar. El Señor
le dijo en esa ocasión al sacerdote a través de Samuel: yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No estorbar al hijo caprichudo a tiempo solo le va a traer problemas para el futuro. Esto producirá que si se le da todo lo que pide al muchacho, cuando él llegue a ser adulto, va a tener una incapacidad para resolver problemas que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. Bueno, hay otra hermana que tampoco se puede conectar. Me hace falta este Oscar. Así que a un niño que en su infancia se le ha dado todo, seguramente cuando llegue a adulto estará incapacitado para solucionar los problemas que se le presenten. La conducta de una madre sobreprotectora va a repercutir en su hijo, en su vida de adulto. Es común ver, sobre todo en hombres adultos, que su comportamiento como tales solo reflejan lo que la sociedad le ha dado el nombre de mamitis, o sea, la dependencia que ya siendo adulto tiene un hombre, la sigue teniendo con su madre, lo que hace que él no sea independiente en el momento de tomar sus decisiones, y lo cual interfiere sobre todo en un hombre en su vida matrimonial. El amor que una madre tiene por su hijo muy comúnmente hace que en la mayoría de las ocasiones consientan al niño sin darse cuenta de las consecuencias que esto tendrá para él, tanto a corto como a largo plazo. Por eso aquí Pablo nos dice que una mujer que ya es adulta y que quizá haya experimentado este problema en su propia vida, tiene el deber de advertir a una madre joven que si ve que por su falta de experiencia y conocimiento pudiera ser que ella misma estuviera siendo una mala influencia para su propio hijo. Quizá una madre que no tiene experiencia pueda considerar que ceder en los pequeños asuntos, consintiendo en el niño lo que sabemos de antemano que no es correcto, pero que debido a su insignificancia, en ocasiones para una madre, pues piensa que es posible ceder con tal de que el niño no le desagrade el momento con un berrinche y que le haga ver mal delante de las demás personas, de tal manera que lo que más les importa en ese momento es mantener la paz con ese niño. Es muy común que la madre se sienta avergonzada cuando el niño está haciendo un berrinche tremendo, llamando la atención de toda persona, y entonces hace hasta lo incorrecto con tal de que el niño no siga haciendo el berrinche. Ahora, hermanas, a través de las rabietas, los niños lo que están haciendo es mostrar su desagrado y tratan de lograr sus objetivos, por lo que si su madre cede en determinado momento, independientemente del caso de que se trate y de lo que le esté pidiendo, inconscientemente la madre le estará enseñando varias cosas a ese niño berrinchudo cuando le está complaciendo sus caprichos. En primer lugar, el niño que independientemente de su edad ya razona inteligentemente, se dará cuenta que a través de sus berrinches puede conseguir lo que desea. Y en segundo lugar, él se va a dar cuenta que su madre no es firme en sus enseñanzas que le ha dado, por lo que lejos de aprender lo que justamente le ha enseñado su madre, el niño va a aprender la forma como él puede
dominar la situación. Por otra parte, si ellos ven con qué facilidad puede conseguir las cosas, le estamos limitando su esfuerzo para que ellos mismos vayan viendo el trabajo que cuesta conseguir cualquier cosa. Y en el futuro de la vida de ese niño, él se va a encontrar con momentos de mucha frustración cuando en su vida sea necesario esforzarse por conseguir alguna cosa. La frustración será por no saber cómo esforzarse para conseguir aquello que desea. Y por otro lado, porque finalmente, al no saber qué hacer, no va a tener aquello que desea. Una madre que ha educado así a su hijo, le habrá hecho un inútil para enfrentar la realidad de la vida, en donde nosotros lo sabemos perfectamente, hermanas, el que no se esfuerza difícilmente conseguirá algo. Aquel que no se esfuerce por conseguir lo que necesita estará siempre en la escasez. Pablo lo dijo claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Él dijo, si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. En el caso de las mujeres que trabajan, la falta de tiempo es lo que muchas veces les lleva a darles todo aquello que les piden. Algunas madres tienen la sensación de no pasar suficiente tiempo con sus hijos y de que pues no lo están haciendo bien. Y para compensar esas situaciones, en muchas ocasiones, para aliviar la culpa, ceden ante todo lo que les piden. Nunca les dicen que no para no hacerlos frustrados. También puede ser que cuando llegan a su casa después del trabajo, pues no les apetece pelearse con sus hijos. Y para evitar una rabieta, finalmente también ceden ante aquello que les esté pidiendo, aunque ella misma considere que es algo que no debería darles. Hermanas, todo esto es comprensible y son situaciones reales, sobre todo en las mujeres que trabajan. Y el que lo podamos entender, el que lo podamos comprender, pues no justifica la forma como se está educando al hijo. Es tremendamente perjudicial para la formación del hijo el darle todo lo que desea sin exigirle que él se esfuerce por conseguirle o simplemente que no debe hacerlo porque no es la voluntad de Dios. Esta forma de manifestarle amor a los hijos traerá un resultado que es totalmente contrario a lo que una madre desea para sus hijos. Disciplinar a los hijos en el momento correcto y en la forma apropiada manifestará el verdadero amor que una madre tenga sobre su hijo. Salomón también lo dijo muy claramente en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bien, hermanas, pues con esto termino esta primera actitud incorrecta de una madre hacia sus hijos. Y antes de pasar a la segunda parte, que es el caso de una manifestación negativa y agresiva de una madre hacia sus hijos, yo quisiera que me dieran su opinión acerca precisamente de esa situación tan difícil que es cuando nuestros hijos nos dominan a través de sus rabietas, a través de sus caprichos, o porque sencillamente la madre no sabe qué hacer en ese momento. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere agregar a esto que acabo de
de hablar. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Pues es una gran enseñanza y sobre todo, vemos que nosotros que hemos pasado por eso es una verdad. El Señor nunca se equivoca y tenemos que tener un discernimiento, una comunión con Dios, porque Él nos da la revelación si nosotros nos acercamos a Él y nosotros tenemos como madres también aconsejar a las jóvenes, pero que las jóvenes pues también pongan de su parte en cuanto a la comunión con Dios, que es lo más indispensable. La oración, la comunión con Dios, no apartarnos de Él, porque realmente como mamás, no, hay ocasiones en que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, pero tenemos alguien que nos dirige, no estamos solos. Y entonces Él nos da de su palabra y si no la entendemos, su espíritu nos habla. Es lo que yo tengo para decir, hermano. Efectivamente, hermano Acela, ahorita lo dijo usted al final y ese es con lo que voy a concluir este estudio. La palabra de Dios lo dice muy claramente, separados de Él no podemos hacer nada. No es con nuestra sabiduría. Nosotros podemos escuchar en el radio, en la televisión, en el internet, por todos lados, consejos de supuestos especialistas en la educación de los hijos. Pero no es con esa sabiduría como nosotros debemos buscar corregir a los hijos. Ahí tenemos la palabra de Dios que es clara y nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este primer punto? Adelante, hermana. Bueno, pues de algún modo sí, ahora ya es un poco más complicado lo de las berrinches o las rabietas, porque, bueno, yo creo que algunas pasamos que nuestros padres nos hablaban desde la casa que íbamos a salir a la tienda o a la escuela y que no podíamos estar pidiendo nada y como que no había ese tipo de berrinches. Entonces, ahora tal vez se ven, pero porque también hay muchas partes psicológicas que te dicen que pues tú no puedes así reprenderlos en público y luego puede haber como ese choque con las madres jóvenes, de que luego a los niños muy chiquillos no se les dice como mucho por el tema de que ya todo está mal visto, todas las correcciones, todo lo que antes no era normal, hoy debe de ser muy normal porque si no, pues atentamos contra los derechos y contra pues su estado psicológico del niño. Entonces, pues puede ser también un punto de esos de que antes pues se nos dejaba como muy en claro la autoridad que se tenía de los padres, y que nos decían, pues tal vez sí llegaba a caer en un cierto autoritarismo, pero de algún modo como que no se prestaban los papás como tanto al chantaje de algún berrinche, creo. Sí, es cierto, hermana. Realmente ahora las autoridades están amarrando las manos de los padres con eso de que no haya violencia en el hogar. Eh, Ese tema de la violencia está mal visto. Es cierto que hay algunos hogares donde los padres golpean a los hijos de una forma como no se puede pegar a una criatura, pero también es cierto que muchas veces con una nalgada que le dé al hijo, sin fuerza, nada más que el hijo vea la actitud de enojo de la madre, es suficiente para que el niño dé marcha atrás de lo que está haciendo. No es agresión darle una pequeña nalgada al niño, sino es una forma de mostrar que está uno molesto por la forma como están actuando. Entonces, tenemos nosotros como
como padres que ver eso y bueno, pues sí, es cierto que nos encontramos en público muchas veces y pensamos que si le damos un manazo al niño, nos van a acusar con las autoridades y pues hay que tener cuidado. Otra forma de que tienen las madres luego es decir, vas a ver cuando llegue tu padre y entonces hacen del padre un ogro. Entonces debe ser una actitud mesurada, pero nunca consentir que el niño siga haciendo lo que se le dé la gana, porque como lo comenté, de esa forma él va a pensar que él es el que tiene el mando y no su mamá. ¿Algo más, hermanas? Yo, hermano Fili, pues yo quiero comentarles si hay mamás jóvenes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ahora que me ha tocado cuidar a mis nietas, no, los niños vienen revolucionados, vienen muy desobedientes a los padres. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Ahorita lo que decía la hermana Arcela, de verdad tenemos que pedirle al Señor, clamarle a Él que nos dé sabiduría para poder darles dirección a estos pequeños. Es difícil. Nada que ver yo con lo que eduqué a mis hijos, me tocó a mí como mamá educarlos. Sí di nalgadas, más que nalgadas. Ahora con estas pequeñitas hay veces que pues yo veo que la mamá les da 2, 3 nalgadas y nomás no, y están chiquitas. Y es difícil, es difícil. La forma, obviamente, bueno, pues yo conozco del Señor, gracias a Dios, y sé que el Señor nos disciplina en amor para ella, ¿no? Porque ella no conoce. Y sí choco con ella en muchas cosas, pero sé que la responsabilidad es de ella y que yo como cristiana, pues mi obligación es orar por mi nuera como por mis nietas. Pues sí, hermanas, desafortunadamente luego nuestros propios hijos se ponen en contra de nosotros y no aprovechan el consejo que da aquí Pablo, que los que tienen más experiencia son los que le tienen que dar un consejo a una madre joven. Pero sí es muy cierto, y eso todos lo sabemos, que el niño cuando se le deja que él a través de los berrinches consiga lo que quiere, pues él lo va a seguir haciendo y lo estamos malformando, porque cuando sea grande, pues aunque haga todo tipo de berrinche, no va a conseguir lo que él quiera. Hay una anécdota en un cine, eso me lo contaron, que estaba una mamá con su niño y el niño estaba haciendo un berrinche con gritos y pues no dejaba oír la película, los que estaban ahí. Entonces decían, ay señora, pues ya sálgase, señora, pues dele una buena nalgada. Y pues ahí seguía la señora con su problema. Lo que le digo, les da pena a las madres. Hasta que uno le dijo, señora, ¿por qué no le da una vueltecita al niño? Entonces todos decían, ay, pues qué tonto. Pues, si con un golpe no lo quiere hacer con una vueltecita menos. Dice, sí, pero una vueltecita al cuello. O sea, estaba tratando de que ya lo dejara para siempre sin que hiciera más berrinches. Bien, hermanos, pues algo más. Ana, me da mucho gusto que estés con nosotros, pero si tienes algo que comentar, adelante, porque es precisamente las madres jóvenes. En mi caso, sí soy consecuente en algunas ocasiones, creo que las menos, creo que caigo más en la siguiente parte que viene, porque incluso creo que he causado un pues daño, sí, se tiene que decir porque es lo que causamos, ¿no? En Sofi, mi hija, pero creo que estoy del otro lado. Sí, soy permisiva en algunas ocasiones, pero
afortunadamente, no gracias a mí, sino gracias a Dios, tengo una niña que es muy entendida y tranquila. Esta la hermana Lidia, creo que ella la ha tratado y no me dejará mentir. Yo, si 2 veces me enfrenté a rabietas de ella en la calle, son muchas, creo. O sea, no recuerdo una. Si usted me pregunta ahorita una, no la recuerdo. Y no puedo jactarme de decir que haya sido gracias a lo que yo le he dado, la educación que le he dado. Creo que Dios me regaló una hija en ese aspecto, pues muy tranquila. Es una bendición cuando el Señor nos da hijos tranquilos, pero cuando nos da hijos tremendos, bueno, nos hacen ver nuestra suerte. Bien, hermanos, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el segundo caso. También una forma de manifestación de amor de una madre, pero de forma negativa. Y es aquella cuyo celo que tiene la madre por el bienestar de su hijo se traduce de una manera agresiva hacia ellos. Hay un término en la psicología que se le da a las madres que manifiestan en esta forma equivocada su amor hacia sus hijos, un amor exagerado, y se les llama madres tóxicas. Las madres influyen de una manera determinante en la vida de los hijos y en su salud mental y emocional. De tal manera que el vínculo que se establece entre una madre y sus hijos es tan fuerte que cuando estos no responden a las expectativas que la madre tiene de ellos, las madres sienten que sus hijos le amargan sus vidas al tener conflictos personales que se contraponen con ese sentimiento de amor incondicional que naturalmente siente la madre hacia su hijo. Una relación tóxica entre una madre y su hijo se manifiesta cuando en sus relaciones cotidianas existe una presencia repetitiva de casos que no deberían haber en un hogar, mucho menos con sus hijos. Vemos que constantemente hay discusiones, hay críticas, se desprecian tanto la madre como el hijo, se descalifican, inclusive se insultan, se amenazan, hay una manipulación, un chantaje emocional, celos, envidia, en fin. Finalmente, el uno al otro se hacen las víctimas. En ocasiones, esta actitud nociva de una madre hacia sus hijos tiene que ver con una visión muy negativa que llega a tener esa madre de los malos tiempos que le tocó vivir a su hijo, y lo cual, desde luego, tiene mucho de verdad. Realmente, educar a un hijo hace 50 años no es lo mismo que educar a un hijo en esta época que estamos viviendo. Dependiendo del lugar donde vivamos, la vida puede ser que realmente sea más placentera y puede ser que hasta más segura que antes. Pero no es en todos lados. Sabemos que hay países, regiones, zonas, barrios, ciertos lugares en la vida de una sociedad que es cada vez más difícil compartirla. Quizá generalizando, podemos concretar que científica y económicamente sí ha habido un progreso en la humanidad que nos hace a todos vivir mejor, pero al mismo tiempo observamos una decadencia importante en la moralidad de las sociedades actuales que nos acecha negativamente en nuestras vidas y particularmente en la armonía de nuestras familias, que es lo que hace que los responsables de las familias, en este caso hablando de las madres,
estén aterrorizadas ante la mala influencia de la vida moral actual que afecta a nuestros seres queridos. Un punto muy común que posee una madre es la desconfianza que se tiene hacia las amistades que frecuentan nuestros hijos y que no siempre son tan negativas como lo está suponiendo una madre, pero que ante la decadencia actual que una madre ve de las actitudes morales de la sociedad en medio de la cual está viviendo su hijo, la obliga a que ella esté a la expectativa de que sus hijos no lleguen a contaminarse con la pérdida de valores que hay en las sociedades actuales. Ante toda esta realidad que estamos viviendo, muchas madres empiezan a tomar medidas exageradas en la educación y en el cuidado de sus hijos, que finalmente no tendrán el resultado que su madre con amor desea para ellos, pero que en ese celo exagerado está equivocando el camino. La actitud de estas madres hacia sus hijos llega a ser absorbente, llega a ser posesiva, requiere de un mayor tiempo en contacto con sus hijos. Sin así decirlo, internamente, una madre de este tipo siente que ellos son de su propiedad, por lo cual ellas determinan qué es lo que tiene que hacer. Su actitud también es de sobreprotección. Se anticipan a los problemas que pueden tener y tratan de resolverlos a su manera, sin tomar en cuenta la opinión de sus hijos. No les dejan tomar sus propias decisiones. Quieren conocer hasta el más mínimo detalle de lo que hacen o que dejen de hacer. Son madres que exigen perfeccionismo en sus hijos. Los suelen manipular, haciéndose ellas las víctimas cuando ven que el hijo está haciendo algo diferente a lo que ellas les han indicado. El apego de estas madres a sus hijos llega a ser tan concluyentes que injustamente los quieren retener la mayor parte de su vida, inclusive con la idea egoísta de que así como ella dio su vida por ellos, ellos deben corresponder de la misma manera cuando ellos ya sean adultos. Este tipo de amor viene a ser finalmente un amor egoísta, pues la madre está más preocupada por lo que la gente piensa de ella como madre y no por satisfacer las necesidades que tengan sus hijos. El verdadero amor hacia un hijo no es el estar preocupada por sí misma, sino por las necesidades de sus hijos. Pablo lo dijo en el conocido pasaje de 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Ahí Pablo dijo que el amor no hace nada indebido, ni busca lo suyo. La actitud de las madres hacia los hijos va a ser determinante a la hora de que el niño desarrolle correctamente su personalidad. Para ello, hermanas, más que tener momentos de estar en conflicto con él, busquen momentos más agradables, momentos en que se puedan abrazar mutuamente, los puedan acariciar, les puedan mostrar su cariño, atenderlo, jugar con él, cuidar de su propio bienestar, tanto emocional como físico. Esto será lo que repercutirá en el comportamiento hacia su desarrollo en la edad adulta. Aunque parezca para muchos increíbles, muchas madres prácticamente no atienden, no le dan tiempo a sus hijos, no juegan con ellos, no pasan momentos de plática, de convivencia agradable, no les muestran cariño a sus hijos, son madres frías, madres distantes,
y por lo tanto no van a aportar seguridad al hijo. El menor siente que realmente su conducta es reprobable y se genera una autoexigencia hacia él mismo que trata de ser el niño perfecto que quiere su mamá que sea. Es necesario que una madre joven sea instruida por mujeres que ya han pasado por esas experiencias, porque el vínculo que hay entre una madre y sus hijos es la relación más significativa que tenemos todas las personas para manifestar más adelante esas cosas positivas que nosotros como hijos aprendimos de nuestras madres. Esta relación con nuestra madre en la infancia no solo resulta fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad, sino que también constituye el modelo que debemos seguir para cualquier otro tipo de relación que vayamos a establecer más adelante con otras personas. Los hijos, lo debe saber toda madre, pues tienen una naturaleza caída. Eso lo hemos repetido en muchas ocasiones, tanto en las predicaciones como en los estudios. Y esta naturaleza caída los impulsa hacia cosas que son indebidas. Pero hermanas, no hay que dejar de recordar que nosotros los padres también tenemos esa misma naturaleza caída y por lo tanto también continuamente hacemos las cosas mal. Entonces debemos entender que no será con nuestra sabiduría, como lo dije hace un rato, como podamos educar a nuestros hijos, sino solo con la sabiduría de Dios. Una mujer madura debe llevar con sus consejos a las madres jóvenes a entender ese mandato que el Señor nos dejó en el capítulo 6 de Efesios, versículo 4, donde Pablo nos dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En muchas ocasiones los hijos cuestionan el amor de sus madres hacia ellos. Cuando ven que éstas están actuando injustamente, cuando los están provocando a ira, cuando los irritan y los exasperan, se debe recordar la amonestación que nos hace este pasaje. La instrucción para ustedes, madres, y desde luego que también para los padres, es que la educación de nuestros hijos debe ser únicamente en disciplina y amonestación del Señor, no de lo que nosotros pensemos que deba ser. Es decir, como lo aprendemos en la Biblia. Hermanas jóvenes, es necesario que el amor que le tengan a sus hijos sea guiado por un amor como el que todos hemos recibido de parte de Jesús, no con las técnicas de los hombres que han inventado, ni de acuerdo con la época que esté viviendo o intereses particulares de las madres o de los padres, que pueden variar dependiendo de las circunstancias. Por esto es necesario recordar, hermanas, que la palabra de Dios no es como la de los hombres, que de acuerdo con la época o el lugar, el país, tienen diferentes criterios y que a través de los años van cambiando. Pero las enseñanzas que Dios nos ha dejado establecido en la Biblia para educar a nuestros hijos nunca han cambiado. Y todas sus instrucciones para guiar la vida de los seres humanos en general, no solamente de los hijos, siempre han sido las mismas y nunca han de cambiar, pues estas instrucciones están basadas en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres, que, como lo he estado diciendo, siempre es cambiante. Lo que
ahora es correcto, dentro de unos años determinarán que es incorrecto. Como el caso precisamente del darle una nalgada a un niño. Ahora es algo, casi es un crimen dejar que una madre le dé una nalgada a un niño. Bien, hermanas, pues con esta segunda parte concluyo el estudio. Si me quieren decir sus opiniones, sus comentarios sobre este punto. Yo, hermano, buenas noches. Buenas noches, Valeria. Hola, yo, o sea, ahorita que comentaba, yo sí tuve ese percance con mi niño el grande, con Caleb, y sí es muy malo querer hacer los perfeccionistas porque te das cuenta que con el tiempo le creas muchas inseguridades y pues sí es muy feo ver que a un tiempo lo que tú les quisiste enseñar de chiquitos sí les afecta con el tiempo. La verdad sí fue muy complicado volver a que el niño se sintiera seguro cuando se equivocaba, porque para él era como un crimen equivocarse, o sea, no los dejamos que ellos aprendan a solucionar sus cosas, sino les inculcamos temor y es muy triste ver cómo sufren cuando no pueden solucionar ese tipo de cosas. Digo, gracias a Dios con el tiempo pues ya pudimos cambiar esas situaciones y tratar de que los otros pequeños no sientan esas inseguridades, pero sí es muy feo querer crear niños perfectos. Sí, hermana Valeria. Estaremos orando porque tú tienes allí un problema difícil, pero el Señor te ha de dar sabiduría para salir adelante. ¿Alguna otra hermana que nos quiera hacer un comentario? Yo Adelante, hija. Yo creo que es muy complicado tener un equilibrio sano entre no caer en un extremo de consentimiento y en otro, en el extremo opuesto de ser demasiado duros. Es complicado tener un equilibrio porque si bien lo último que venía en el estudio decía que la palabra de Dios no ha cambiado y que siguen siendo sus mismas reglas, pero también hace rato comentaba Vero, y tú también, que no es lo mismo educar a un niño hace 50 años que como está ahorita, o incluso como me tocó a mí con mis hijos, que ya no son tan pequeños. Antes estábamos acostumbrados a que las mamás con una mirada fulminante ya sabíamos que no teníamos que hacer cierta cosa o que teníamos que hacer. Ahora ya no, eso ya no es tan. A mí todavía un poco me funcionó, pero no, ya es muy distinto. Entonces, a veces crea también un sentimiento de culpa en nosotros porque dices, ay, creo que se me pasó la mano. Ay, no, pero creo que ahora lo consentí demasiado hoy. Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio. Nosotros tenemos el testimonio de unos hermanos cercanos que el papá quería consentir mucho a la niña y, no, al revés, la mamá quería consentir mucho a la niña, el papá no. El papá quería que le dieran sus nalgadas, la mamá no quería. Entonces había un conflicto inicial ahí con ellos. Finalmente el papá le dijo, bueno, si tú la quieres educar sin nalgadas, pues edúcala. Al paso del tiempo, cuando la niña ya fue adolescente, tristemente la mamá reconocía, creo que una nalgada hubiera sido, pues, mejor a tiempo, porque claro, la niña, pues creció bajo el consentimiento de su mamá y cuando ya fue en la universidad, me parece, pues ya también, ya a esas alturas la mamá quería corregirla, quería castigarla, y pues no, la niña ya fumaba, tomaba, le invitaron a fumar marihuana, cosas que, pues como bien decía ella, con una buena nalgada a tiempo hubiera resultado mejor. Entonces, yo creo que lo más importante es que debemos de estar constantemente orando y pidiendo la sabiduría del Señor para que Él sea quien nos guíe, porque
A veces quisiéramos encontrar el manual en el que nos dijera, en esta situación tienes que hacer tal cosa, o cuando pase esto, haz esta otra cosa. Pero no hay un manual perfecto que nos diga para cada situación por la que pasan cada uno de nuestros hijos, porque incluso entre nuestros hijos es distinto su comportamiento. Entonces, pedir, clamar al Señor por su sabiduría, por su guía, y es muy importante también que como esposos, como padres, estemos en el mismo canal y que nosotros nos anticipemos a las situaciones probables que vemos que se dejan ver con los hijos y que estemos de acuerdo antes nosotros en el momento de disciplinar o en el momento para dar permisos o para no permitir ciertas situaciones, pero pues lo más importante es no dejar de pedirle al Señor por sabiduría, por guía, por fortaleza, por paciencia, y pues en nombre sea de Dios. Pues sí, bueno, yo nunca dije que esto fuera fácil. Creo que si hay algo muy complicado es precisamente la educación de los hijos, porque tanto las madres como los hijos, todos son diferentes. Inclusive dentro de la casa de los mismos hermanos no se puede aplicar la misma disciplina a uno que al otro porque son diferentes. Entonces, no es fácil, no es fácil. Lo he comentado también muchas veces, ser cristiano no es fácil. Ahí tenemos la palabra de Dios, sabemos que tenemos que llevarla a cabo, pero qué difícil es llevarla a cabo. Sí tenemos un manual, pero ese manual nos cuesta mucho trabajo por varias causas. Una de ellas es precisamente porque nosotros también fallamos. Nosotros como padres también fallamos. El hijo, desde luego, está acostumbrado a hacer su voluntad si no se le corrige. Y su voluntad siempre está equivocada. Pero la voluntad de los padres también, en la mayoría de los casos, no es tan correcta. Por eso es que hablo de que nos debemos meter a lo que dice la Escritura y tenerlo en mente y tratar de llevarlo a cabo, que el resultado pues no será fácil. Ese pasaje de instruye al niño en su camino y aunque sea viejo no se apartará de él, es una instrucción, pero no es una promesa. Tú puedes instruir a tu niño en la palabra de Dios. Le puedes estar enseñando lo que dice la palabra de Dios, lo mandas a la escuela dominical, se saca su estrellita, en fin, te ven un niño muy bueno. Y cuando llega a la adolescencia, cambia totalmente. No es la primera vez, también ya lo he comentado en alguna ocasión. Me tocó una muchacha de la iglesia que cuando era niña, era una niña modelo. Tiempo después, ellos se fueron de la iglesia, pero después el papá me habló para que hablara con su hija, ya tenía 18 años, y cuando llegó la muchacha me dijo, si me va a hablar de la Biblia y de Dios, mejor ni me hable porque yo no creo en eso. Y aparentemente la niña era pues, muy educada, se le había enseñado por el camino correcto. Ese pasaje de la Biblia no es una promesa. Si se lleva de una forma correcta, pueda recordar todos esos pasajes y haga aquello que le dijimos. Pero es muy difícil y cada caso es diferente, cada hogar es diferente. ¿Algo más, hermano? Yo, hermano. Buenas noches a todos, hermanos. Pues aquí la situación que yo veo es lo que usted precisamente nos acaba de decir, ¿no? En mi caso, pues yo intenté que mis pequeños, cuando eran pequeños, estuvieran ahí, escucharan y se sembrara esa semillita dentro de sus corazones
Sin embargo, ahora que ya son grandes y que son adultos y que ellos toman sus propias decisiones, pues tristemente han comentado cosas como la que usted nos acaba de comentar de esta chica, ¿no? Entonces, el hecho de que, como decía Berta, que los padres tienen que estar de acuerdo en cómo se van a educar a los chicos y que antes de poner una consecuencia tanto positiva como negativa, ellos sean los que estén de acuerdo primeramente, es súper importante, ¿no? En mi caso, traté pues de pedirle a mi esposo, sin embargo, pues aunque él cree en Cristo, pues no es cristiano como tal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la única imagen que tenían ellos en casa, pues era la mía en cuanto al cristianismo y pues en ciertos momentos fui siendo criticada mientras ellos iban siendo más grandes y mi esposo decía que pues que ellos podían decidir en cuanto a su fe y creencia, ¿no? Entonces, bien difícil que dos puntos de vista, fes diferentes, críen a los niños en una fe que les va a ayudar a vivir una vida, pues, libre de problemas, no libre de problemas, pero con la fe suficiente para poderlo sacar adelante, ¿no? Y ahorita, pues, en mi caso particular, pues, me siento así como decía Berta, entre dónde está el equilibrio, ¿no? Los sobreprotegí, les exigí demasiado y bueno, pues en algún momento en la iglesia me hicieron favor de regalarme el libro de Una madre conforme al corazón de Dios, que ha sido como, esa guía que dice ahorita, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿Dónde dice qué debo de hacer en esta situación? Y pues me ayudó bastante en algunas situaciones y en lo que más me fortaleció fue en que cuando yo ya no puedo hacer nada, cuando en mis manos ya no está, pues es momento de soltar las cosas al poder de Cristo, ¿no? Y bueno, finalmente, aunque sé que mis hijos no son chicos malos o bueno, chicos que no están pues ni en drogas, ni en adicciones, ni nada de eso, pues sé que no tienen la vida eterna, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es donde se debe de enfocar nuestra mirada? Muy bien, hermana. El problema de los muchachos cuando llegan a la adolescencia, nosotros lo sabemos porque todos fuimos adolescentes y sabemos que a esa edad nos destrampamos, se nos hace fácil todo y pues yo creo que quién puede decir que no hizo algo equivocado. El problema es cuando ese algo equivocado marca una huella definitiva para siempre en la vida de la persona. Entonces, como decía mi hija Berta, la línea entre el ser sobreprotectora o ser una madre tóxica es muy delgada. Nosotros debemos andar oscilando en esa línea y alguna vez seremos un poco protectores y a veces seremos un poco drásticos, pero nunca nos debemos ir con toda nuestra forma de actuar ni hacia un lado ni hacia otro, sino tratar de algo que todo el mundo dice que es lo más difícil, andar en el término medio, porque es muy difícil, y sobre todo en el caso de la educación de los hijos. ¿Algo más, hermanas? Yo, Sí, adelante. pues como les comentaba hace ratito, yo he caído más en esta parte porque muchas veces yo al momento de reprender a Sophie, de pedirle que haga ciertas cosas, caí en histeria, en gritos, no reprendiendo
con amor, ¿no? En el otro extremo. Y lo que yo me di cuenta, lo que me he dado cuenta, ¿no? Desde hace tiempo, porque no es de ayer que lo noté o de ayer que lo hice, ¿no? Más bien ya tengo como, ella tiene 8 años, pues yo he de tener como 5 años trabajando con eso, con mi carácter, con la forma de dirigirme hacia ella, este, y me doy cuenta que yo he lastimado esa relación entre nosotras. Somos muy unidas, tenemos muchas cosas muy buenas, pero la confianza, cuando ella hace algo, una travesura, no quiero decir algo malo porque realmente no, sino cuando hace una travesura, no es fácil que me lo digan, que lo reconozca conmigo, ¿no? Es más fácil que vaya con su abuela o con su tía y hice esto, ¿no? Y espantada porque si yo me entero, pues, ¿qué va a pasar, no? Eh, Nalgadas le he dado contadas y no con ira, pero más bien los gritos, no sé la expresión en mi cara, porque cuando estamos enojados, pues cambia, ¿no? Ella muchas veces se acerca a mí, ¿estás enojada? ¿Estás triste? ¿Por qué tienes esa cara? Y cuando lo que tengo, pues es que estoy estresada, ¿no? Pero ella luego lo identifica el cambio en mi cara y siempre se acerca a preguntarme. Y lastimosamente, pues yo creo que he aprendido más de ella de lo que ella ha aprendido de mí. Pues sí, Ana, Pero uno aprende de la práctica. Una mujer recién casada que acaba de ser o que es madre inmediatamente, pues no tiene ninguna experiencia, pero conforme va conviviendo con su hijo, ahí va adquiriendo la experiencia. Claro que es obvio que hay que tomar en cuenta la experiencia de otras personas y lo más común que tomemos la experiencia de nuestra madre, ¿no? Que es la que se supone que actuó de la forma correcta con nosotros, pero muchas veces no es así. ¿Algo más, hermanas? Yo, hermano Philip. Sí, Caro. Bueno, pues comentar que, como en resumen de lo que todas comentan, ¿no? Los tiempos son muy difíciles, estamos actualmente bombardeadas por internet, por celular, por tantas cuestiones que antes no existían, ¿no? Pero algo que a mí me ha servido, pues es como comprender que yo tengo que educar a mis hijos, como dice Berta, es muy difícil entremediar entre todo, pero algo que yo como he entendido y me ha ayudado es que algunas veces yo he querido controlar la conducta de mis hijos, pero no había entendido que yo no puedo cambiar su corazón, ¿no? Y el único que puede cambiar su corazón, ahora en estos días mi oración es porque Dios en su misericordia tenga a bien el ayudarme a que ellos desde pequeños puedan tomar una decisión y entender que solo Dios puede cambiar ese corazón. Y me ha ayudado mucho el llevar en oración algunas situaciones específicas de conducta que ellos tienen, ¿no? Porque yo en algunas veces actúo muy como consentidora y en algunas otras cosas muy excesiva, ¿no? Muy extremista. Entonces, eso no me ayuda para ellos en su conducta. Entonces, me ha ayudado a llevar específicamente en oración esos puntos así de tengo este problema, esta situación, que Dios me ayude a controlarme a mí, su carácter de ellos ante esas circunstancias, y es algo que me ha dado resultado el llevarlo en oración y entender que solo Dios puede cambiar su corazón. Y algo también que he aprendido es de que solo con mi ejemplo yo no les puedo exigir a mis hijos lee la Biblia, ve a la iglesia, ora si yo no lo hago. Yo soy como un ejemplo que veo que si desde chiquitos imitan la manera en que uno camina, cómo habla, cómo uno hace todo. Entonces, si son hábitos como cotidianos que uno hace, creo que sería importante que en mí vean, en nosotras, vean como unas madres cristianas, principalmente ese ejemplo de que nos quieren imitar. Mi mamá sí lee la Biblia, mi mamá sí ora, mi mamá sí lo hace, y creo que es como un gran ejemplo el que yo lo haga para poderles no exigir
si no es una invitación, que vean así como yo veo que mi mamá se para temprano, que hace de desayunar, es algo que le da resultado, que es bonito, igual el que yo pueda, que puedan decir, mi mamá ora, mi mamá hace, y es algo que he estado practicando, hermano. Sí, estás diciendo una cosa muy importante que lo vamos a ver la próxima clase. La forma más efectiva para educar a un hijo es a través del ejemplo. Y desafortunadamente, pues no todas las madres dan el ejemplo correcto. Vamos a hablar de esto más ampliamente la próxima clase, pero tienes mucha razón, Caro. Si tú no estás haciendo lo que estás predicando, pues simplemente estarán pensando que lo que estás diciendo no es cierto. Ahora, en lo que dijiste referente a que tú no puedes cambiar el corazón de tus hijos, pues es cierto. Tú no, pero la palabra de Dios sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacerlos, llenarles su cabecita de pasajes bíblicos que ellos lo estén recordando constantemente. Y quizá en el momento que ellos estén haciendo algo que pueda ser equivocado, que esté en contra de lo que Dios quiere que haga, en ese momento le pueda llegar a su mente como recordatorio un pasaje que ha estado oyendo miles de veces. Y entonces la palabra de Dios sí es la que puede hacer en determinado momento frenar a nuestros hijos de hacer algo indebido. ¿Algo más, hermanas? Me da gusto que hayan participado hoy más. Yo, hermano. Adelante, hermana Lidia. Mire usted, hermano, de todo lo que es principalmente el primero, creo que ahí me identifiqué mucho, pues es muy triste que uno, por culpa, como usted, por trabajar, porque no se hacen las cosas bien, pasaron muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir a mis hermanas es que bajo cualquier situación, bajo cualquier problema que se presente en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, mientras nosotros, y aquí apoya lo de Caro, no nos debemos de separar del Señor, hermano. Es lo único que nos va a mantener firmes ante esa rebeldía, ante todas las circunstancias que se nos presentan. Nosotras no separarnos del Señor, porque hay veces que es que ya no sé ni cómo hacerle, y entonces empieza uno a dejar de escuchar pues su palabra, oír devocionales, leerla, asistir a la iglesia, a los estudios, cosas que pues también empiezan a afectar nuestra vida de muchas formas, pero lo único que nos puede sacar siempre adelante, hermano, es mantenernos cerca, o sea, siempre con el Señor, tomados de Él, y como ahorita, hermano, de lo que se trata este estudio, con hermanos, con hermanas maduras que nos estén ayudando en estas etapas, que como dice usted, a veces puede uno abrirle su corazón a alguna hermana y poder decir cosas pues que le está uno pasando fuertemente, pero siempre, hermana, siempre buscar al Señor, buscar a alguien que nos pueda apoyar. Yo en mi caso personal, pues le estoy muy agradecida al Señor porque desde medio de estar en la iglesia, pues siempre tuve la bendición de tener, pues no porque esté usted presente, tanto usted como a Lolita. Lolita fue y seguirá siendo esa guía que me ayudó en los momentos que yo más la necesitaba. Entonces, siempre, hermano, va a haber alguien que nos aliente, nos ayude. No nos juzga, hermano, sino al contrario, oran con nosotros y nos ayudan a salir de momentos difíciles. Así que, pues ese es, hermano, no, ante cualquier circunstancia, no alejarnos de nuestro Dios. Eso es lo único, lo que nos va a mantener siempre firmes. Y gracias, hermano, por estos estudios. Gracias a nuestras hermanas que están escuchando, las que son jóvenes y las pasado por cosas difíciles. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, hermanas.
Pues si no tienen algo más, hermanos, ya es bien tarde. Yo entré tarde, discúlpenme, tengo un problema, pero finalmente ya vimos la clase. Y de hoy en 15 días seguiremos con este tema. Yo quisiera agregar algo rápido, Sí, como complemento a lo que dijo Caro. Es importante el ejemplo, como ella lo comentó, que ellos vean lo que nosotros como madres cristianas podemos modelarles, pero también algo muy importante es que no dejemos la instrucción constante de la palabra de Dios, que no sea nada más el domingo, que lo que ven en la escuela dominical y ya, porque es un tiempo muy pequeño comparado con toda la semana, con todo lo que ellos viven en la escuela y están siendo, como decía Caro, bombardeados por todo lo que hay en la escuela, en la calle, en la tele, en el internet. Entonces, que no dejemos ese trabajo únicamente a las maestras de escuela dominical, sino que en casa estemos leyéndoles la palabra, orando con ellos. Algo que yo hacía mucho con mis hijos era preguntarles cuando me platicaban, fíjate que en la escuela pasó tal o tal, ¿y tú qué piensas? Para ver qué es lo que hay en su corazón. Y a lo mejor ellos están de acuerdo con el niño que pegó, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero ahí es donde nosotros podemos instruirles y confrontar lo que ellos están viviendo con la palabra de Dios, con la instrucción que hay en la palabra de Dios. muy bien, hija. ¿Algo más, hermanos? Bueno, si no hay nada más, ¿quién nos despide en oración? Ana, ¿tú nos puedes despedir? Sí. Adelante. Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos has permitido reunirnos, nos has permitido conocer un poco más acerca de esta difícil tarea de ser mamás. Gracias porque a través de esta sesión en lo personal me has permitido confrontarme y nuevamente conocer dónde es donde me falta, dónde es donde necesito cambiar, trabajar, siempre de tu mano, Padre Santo. Te pido a todas nos ilumines, nos ayudes a guiar a cada uno de nuestros pequeños, a instruirlos en tu camino. Te pido por cada uno de nuestros hijos, mi Dios, que tú toques su corazón y que permitas que esa instrucción llegue a ellos, que la reciban y que se quede ahí, Padre. Gracias por la vida del hermano Philly, que a pesar de el problema que tenga en estos momentos, pudo unirse a la sesión y ser de bendición para cada una de nosotras. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ana. Ojalá podamos seguir teniendo tu presencia en este estudio. Hermanos, pues que pasen buenas noches. Nos vemos, si el Señor quiere, allá en la congregación el próximo domingo. Que Dios las bendiga.